Queremos ver tu gloria. Tenemos sed de tu presencia. Queremos más de ti, Jesús. Más de ti. Un saludo muy especial para todos en este momento en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero dedicarles una porción de la palabra del Señor que dice en el Salmo 27: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Qué promesa tan maravillosa que encontramos en la palabra del Señor para cada uno de nosotros. Ahora vamos a escuchar una alabanza que alabe, que glorifique, que engrandezca el nombre de nuestro Dios. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.
Seguimos deleitándonos con este tema maravilloso acerca de los dones del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver un don maravilloso que es el don de discernimiento de espíritu. Tiene que ver también con la revelación, el don de discernimiento de espíritu, y un poco más adelante vamos a ver el don de fe. Son dones preciosos, dones maravillosos que el Espíritu Santo ha regalado, ha dado a su iglesia para la edificación de cada uno de nosotros. Así que estemos atentos a escuchar la poderosa y eterna palabra de nuestro Dios. Será de mucha bendición para tu vida en el nombre de Jesús. La eterna palabra del Señor en Primera de Pedro capítulo 4, el versículo número 10. Primera de Pedro capítulo 4, el versículo número 10, dice la palabra del Señor: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores ¿de qué? De la multiforme gracia de Dios. Siéntese, hermano, por favor, tenga la bondad. Y vamos a continuar con este tema tan importante que estamos hablando acerca de los dones del Espíritu o los dones espirituales. Esta ya viene a ser la segunda parte que vamos a desarrollar con la ayuda de nuestro Dios. La palabra de Dios dice: cada uno según el don que ha recibido. Es importante que tengamos en cuenta que los dones del Espíritu o los dones del Espíritu Santo son entregados por Dios. Ese don que Dios te ha recibido es para que lo ministres. Las palabras, para que lo pongas al servicio de la iglesia del Señor. Por eso es que la Escritura dice: cada uno el don que ha recibido, ministrelo o póngalo en servicio a otros como buenos administradores de la multiforme o multimaneras gracia de Dios. Así que estos dones que Dios nos ha dado es para que nosotros los pongamos al servicio de la obra del Señor. Hemos visto, en los primeros dones que hemos visto que han sido dados de parte de Dios para la iglesia, es el don de sabiduría y el don de ciencia, que tiene que ver con los dones de revelación. Pero falta otro. Hay otro don que vamos a mirarlo en esta noche, que tiene que ver también con la revelación, y es el don, para que lo apunte allí, de discernimiento de espíritus. Don de discernimiento de espíritus. ¿Qué es este don? Es un don sobrenatural. Recordemos, hermano, que los dones del Espíritu Santo son dones sobrenaturales. Amén. Dado por el Señor a miembros de la iglesia. Los dones espirituales son entregados por Dios a los miembros de la iglesia, es decir, a sus hijos, y que les permite penetrar en medio de los espíritus, conociendo los secretos, sus actividades, discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre lo que viene entre los propósitos o planes de Dios, que es verdad, y lo que es mentira. Entonces es importante que nosotros entendamos: todos los dones del Espíritu o todos los dones espirituales son muy importantes. Por eso estamos mirando uno a uno, estamos estudiando uno a uno para que entendamos la importancia de ellos. Entonces, este don de discernimiento de espíritus, ¿qué hace, hermano? Es un don sobrenatural que nos ha sido entregado de parte de Dios a la iglesia y nos permite penetrar a través del don del espíritu de discernimiento, nos permite penetrar en medio de los espíritus, conociendo los secretos, las actividades, y nos permite discernir entre lo que viene de parte de Dios y lo que no es de parte del Señor. Para que entendamos esta parte es importante que vamos a la Biblia. Vamos a mirar el primer ejemplo, hermano, y lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, para que entendamos en qué consiste el don de discernimiento de espíritus. Vamos a mirar el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Del versículo 16 nos encontramos que Pablo y Silas se encontraban en Filipos, y el versículo 16 dice, del capítulo 16 del libro de los Hechos: aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿quiénes? Pablo y Silas, ellos iban a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu ¿de qué?
de adivinación, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando, es decir, engañando a la gente. Esta mujer tenía un espíritu de adivinación y a través de ese espíritu de adivinación estaba dándole ganancia a las personas que la contrataron. Eso se volvió un negocio, hoy en día todavía se ve eso, ¿verdad? Versículo 17, esta muchacha, está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Qué hacía esta muchacha todos los días? Cuando Pablo y Silas iban a la oración, ella se iba detrás de ellos a perseguirlos, y a través de ese espíritu de adivinación ella empezaba a decir: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Pues evidentemente, hermano, a Pablo le desagradó esto, porque él no quería ganar fama. Pablo sabía que toda la gloria y toda la honra le pertenece a Dios. Por eso se incomodó cuando esta mujer, con ese espíritu de adivinación, salía detrás de ellos diciendo quiénes eran ellos y a qué venían. Entonces el versículo 18 dice: y esto lo hacía por muchos días. Es decir, esta muchacha venía detrás de ellos hablando que eran hombres del Dios Altísimo. Lo hacían por muchos días, mas desagradó a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Se da cuenta de la importancia del discernimiento de espíritus? Pablo, a través del Espíritu Santo, con el don manifestado en él acerca de discernir los espíritus, Pablo sabía que en esa muchacha había un espíritu malo, un espíritu de engañador, un espíritu que estaba haciendo cosas que no eran. Pero esta mujer que tenía ese espíritu malo empezó a dar voces detrás de ellos, y Pablo lo pudo percibir por el espíritu de Dios. Pudo percibir que esta mujer, su comportamiento no era normal. Por eso es que el apóstol Pablo la reprende, y dice la palabra del Señor que Pablo le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y lo importante, hermano, es que usted ve allí en la Biblia que inmediatamente ese espíritu que salió en aquella misma hora. O sea, hermano, que el apóstol Pablo tenía la autoridad, como es la autoridad que usted y yo tenemos de parte del Espíritu Santo, de poder reprender espíritus. Amén. Entonces, el espíritu de discernimiento, o más bien el don de discernimiento que había en Pablo, encontró que esa muchacha estaba siendo perturbada por un espíritu que le engañaba a los demás. Y esa mujer fue contratada para que diera ganancia a otras personas. Como lo decía antes, vuelvo y lo repito, hoy todavía usted va a encontrar personas que no tienen conocimiento de Dios, hermano, por cuanto no creen a la verdad, dice la palabra, van a creer a la mentira. Entonces hay personas que por cuanto no tienen el conocimiento de Dios y no quieren obedecer a la palabra, entonces en el deseo y en aras de conocer el futuro van y consultan brujos, agoreros, espiritistas, buscando la forma de que estas personas les revelasen los acontecimientos que han de acontecer. Pero todos sabemos, hermano, que estos son engaños o estratagemas del enemigo que usa a personas para engañar a otros. Amén. Amén. Pero quien tiene el espíritu de discernimiento, hermano, o el don de discernimiento, puede entender que estos espíritus son espíritus engañadores. Amén. Y usted y yo sabemos qué pasó con Pablo y con Silas. Esto les trajo problema a ellos, porque los hombres que habían contratado a esta muchacha inmediatamente los llevaron a los magistrados, y entonces dijeron: estos hombres que son judíos vienen con enseñanzas diversas que no es lícito nosotros recibir. Y usted encuentra la palabra del Señor, sigue leyendo los versículos siguientes, y va a encontrar que a Pablo y a Silas los golpearon, los amenazaron, los metieron en la cárcel de más adentro. La Biblia dice que fueron golpeados, pero que Pablo y Silas tenían el Espíritu Santo, ellos estaban gozosos por lo que había pasado. Amén, por ser dignos de haber recibido alguna manifestación. Ellos estaban gozosos, y Pablo y Silas empezaron a alabar y a glorificar al Señor. Y a eso de la medianoche viene un terremoto, hermano, y la Biblia dice que las puertas de las cárceles se abrieron, las cadenas se soltaron, y aquel hombre carcelero se iba a quitar la vida. Recuerda todo eso, ¿verdad? Y Pablo le dijo: no te hagas daño, pues todos estamos aquí. ¿Qué consecuencia trajo esto, hermano? Mire, ¿qué consecuencia trajo? Pues aquel carcelero, a ver que las cadenas que tenían atado a los presos, que las puertas de las cárceles se habían abierto a través del terremoto que hubo en ese lugar,
él se iba a quitar la vida y Pablo le dijo, no te hagas daño, todos estamos aquí. Cuando el carcelero vio la manifestación de Dios, inmediatamente pidió luz. Y la Biblia dice que Pablo empezó a hablarle de Cristo. ¿Qué sucedió, hermano? El carcelero, con toda su casa, entregaron su vida al Señor. ¿Todo a causa de qué, hermano? A causa de que Pablo reprendió ese espíritu de adivinación. Entonces, mira, hermano, hay personas que no le dan importancia a los dones del Espíritu. ¿Sabe, hermano, que una de mis oraciones que estoy haciéndole yo al Señor, estoy diciendo, Señor, aviva, Señor, despierta los dones del Espíritu Santo que hay en la iglesia? Amén. Porque mucha gente no los conoce. Por eso estamos enseñando, hermano, acerca de los dones espirituales o los dones del Espíritu. Amén. Hay otro ejemplo que yo quiero compartir con ustedes, hermano. Vamos al libro de los Hechos también, el capítulo 13. Libro de los Hechos, el capítulo 13. Allí encontramos, hermano, que Pablo, los apóstoles llegaron a Chipre. Estamos hablando de Pablo y Bernabé. Ellos llegaron en su primer viaje misionero y llegaron a esta localidad de Chipre. Y ya el versículo 6 del capítulo 13, quiero que miren por un momento, hermano, dice, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago. Oiga, se encontraron con un mago también. Hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús. Cuando llegaron a este lugar, ellos se encontraron con este hombre que era un judío, pero que era un mago y que tenía engañada naturalmente a la gente. Versículo 7, que estaba con el procónsul. ¿Quién es el procónsul? El procónsul era el gobernador de aquella localidad. Este hombre, mago, estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Qué nos está contando la Escritura? En el versículo 7. Que el procónsul, el gobernador, quería escuchar, había oído hablar de la palabra del Señor a través del apóstol Pablo y Bernabé. Y a él le causó curiosidad conocer más de Dios y llamó a estos varones de Dios para que les predicaran la palabra del Señor. Pero este hombre, mago, estaba impidiendo que se predicara la palabra del Señor. Versículo 8. Pero le resistía Elimas. Elimas es el mismo Barjesús. Así se traduce la palabra de Barjesús, se traduce Elimas. Este hombre resistía al mago, dice, pero le resistía Elimas, el mago, dice, pero, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Mira, hermano, este hombre mago, Barjesús, o Elimas, estaba procurando que el procónsul no escuchara la palabra del Señor, porque a él no le interesaba que fuera desenmascarado. A él le interesaba que la gente viviera engañada, ¿verdad? Porque eso es lo que hace el enemigo, engañar a las personas. Ese espíritu de magia que había en ese hombre estaba engañando al procónsul por mucho tiempo. Y sigue leyendo la palabra del Señor. Entonces, el versículo 9, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo, en el versículo 10, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿A quién le dijo Saulo o Pablo estas palabras? A Barjesús, a Elimas, al mago que estaba allí perturbando, que estaba estorbando que la palabra del Señor fuera glorificada. No quería que nadie escuchara el Evangelio. Entonces Pablo se le colocó de frente a través del don de discernimiento de espíritu. Pablo entendió que este hombre estaba siendo poseído por un espíritu de magia y que estaba engañando a la gente. Entonces Pablo se dirige directamente a él y le dice, oh, lleno de engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Versículo 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Aleluya. Y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscando quién le condujese de la mano. Aleluya. Mira, hermano, a través del Espíritu o del don de discernimiento, Pablo entendió que este Barjesús
era un hombre engañador y que estaba estorbando los propósitos de Dios. Usted puede encontrarse, hermano, con el mismo diablo. Usted puede encontrarse con espíritus engañadores. No sientas temor, hermano. La iglesia del Señor tenemos el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo Dios nos ha dado el don de discernimiento. Y si usted puede discernir, hermano, a través del Espíritu Santo y a través del don de discernimiento, usted puede discernir que esa persona está siendo esclavo de Satanás. Usted, con toda la autoridad de parte del Señor, también lo puede reprender en el nombre de Jesús. Y le aseguro, hermano, que esa persona quedará completamente libre en el nombre de Jesús. ¿Qué sucedió ayer, hermano? Ayer apareció un milagro. Pablo reprendió ese espíritu. Mira, él no titubeó para decirle: hijo del diablo, estás perturbando, no cesarás de perturbar, no cesarás de incomodar. Por eso le digo: ahora vas a quedar ciego. Y sabe, hermano, ¿para qué hizo eso? Dios permitió que eso sucediera para que el gobernador pudiera ver las maravillas del Señor, para que el procónsul fuera persuadido, no por el mago, porque llevaba mucho tiempo creyéndole al mago, pero ahora vino un poder más grande, un poder más maravilloso, un poder real, que fue el poder de Dios. Y por eso aquel hombre que estaba engañando a toda esa nación y al procónsul quedó inmediatamente ciego. Y cuando usted lee el versículo 12, dice: entonces el procónsul, que es el gobernador, viendo lo que había sucedido, ¿qué sucedió? Creyó maravillado de la doctrina del Señor. Esto como consecuencia, ¿qué, hermano? Al espíritu de discernimiento. Por eso, mi hermano, no menospreciemos el don del Espíritu. No menospreciemos los dones del Espíritu Santo. Cuando Dios llena a una persona con el Espíritu Santo, derrama dones sobre su pueblo. Amén. El procónsul vio lo que el Señor había hecho por medio de Pablo, de Saulo. Inmediatamente se maravilló, y se maravilló de la doctrina que Dios había puesto en los labios de estos hombres. Amén. Gloria al Señor. Ahora vamos a mirar otro don importantísimo, pero este tiene que ver con los dones de acción. ¿Usted sabe cuáles son los dones de acción? Se los voy a nombrar para que los apunte. Estamos en culto de enseñanza, hermano. Apunte porque no se le puede olvidar. Ya vimos los dones de revelación. Ahora vamos a mirar los dones de acción. Acción es accionar. Se los voy a enumerar. Los dones de acción son el don de fe, el don de operación de milagros y el don de sanidad. Es de accionar, de ejecutar, de nombrar la palabra, de nombrar a Cristo. Inmediatamente hay una acción. Amén. Entonces vamos a mirar uno por uno y vamos a mirar acerca de lo que es el don de fe. Amén. Escuche bien, hermano. Muchas personas le dicen a otro: pero hermano, le falta fe para que usted reciba la sanidad. Hermano, mire, la fe dada como un don es algo respaldado directamente por el Espíritu Santo. Por eso es que la palabra dice: no es de todo la fe. Amén. Escuche bien, esta fe como don es algo que no es del hombre, sino de Dios. Y se manifiesta en el momento necesario o en el momento que se necesita, efectuando una obra especial fuera de lo natural. Es decir, se va a hacer o se va a efectuar una obra sobrenatural. Entonces, el don de fe se manifiesta en el momento necesario. Cuando hay una necesidad, por ejemplo, usted siente la necesidad de orar por una persona que está enferma, usted siente la necesidad de interceder por alguien. Entonces, si usted, a través del Espíritu Santo, Dios le ha dado el don de fe, entonces ese don de fe se manifiesta e inmediatamente viene el respaldo divino. Amén. O el respaldo de Dios. Amén. Y vamos a mirar un ejemplo, porque todo se entiende a través de ejemplos. ¿Usted recuerda qué sucedió en el templo llamado La Hermosa? Hechos capítulo 3, a través de ejemplos podemos explicar mejor esto, hermano. Hechos capítulo 3 nos habla, hermano, que allí colocaban en el templo de La Hermosa un cojo de nacimiento. Amén. Capítulo 3 del libro de los Hechos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Estoy leyendo el capítulo 3 del libro de los Hechos. Subían juntos a orar a la hora novena. Recordemos que la hora novena en los tiempos de los apóstoles era a las 3 de la tarde.
O sea, había ánimo, había deseo, había ansia de buscar la presencia del Señor. Ellos no iban a la hora del culto, ellos iban mucho tiempo antes, porque sentían la necesidad de buscar la presencia de Dios. Era traído un hombre cojo de nacimiento, versículo 2, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de las personas que entraban en el templo. Pero mire, hermano, algo maravilloso sucedió allí. Pedro y Juan, versículo 3, el cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Es decir, hermano, todos los días colocaban a este cojo de nacimiento, era llevado por alguien, y lo colocaban afuera de la puerta del templo llamada la Hermosa, para recibir limosna. Él se conformaba con esas pocas monedas que la gente le daba, sentía misericordia de él y le compartían una moneda. Pero ese día, ese cojo de nacimiento nunca se imaginó que algo extraordinario iba a pasar en su vida. Amén. Llegó Pedro y Juan a buscar a la presencia del Señor. Amén. Y cuando él los vio, les dijo, extendió su mano, pidiéndole de pronto limosna, pidiéndole plata para que de alguna manera ellos se manifestasen con algo. Pedro y Juan, versículo 4, fijando en él los ojos, le dijeron, míranos. Míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Amén. Mas Pedro le dijo, verso 6, no tengo plata, no tengo oro. Hechos 3:6. Sí, Señor. Hechos capítulo 3, versículo 6. No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Amén. ¿Y qué sucedió con el cojo? ¿Se quedó postrado? No, hermano, la Biblia dice, hermano, que inmediatamente, ¿qué? Tomándole por la mano derecha, le levantó al momento y se le afirmaron los pies y se le afirmaron los tobillos, saltando, y se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando, alabando a Dios. Amén. Aleluya. ¿Qué cree que sucedió ahí, hermano? ¿Se activó qué? ¿El don de qué? Se activó el don de fe. Amén. En medio de los apóstoles, en medio del apóstol Pedro y el apóstol Juan, se activó el don de fe para poder sanar a ese hombre cojo de nacimiento. La pregunta, hermano, ¿cuánto tiempo llevaría ese hombre padeciendo esa situación? Pero llegó el momento dado por Dios. Por eso yo le digo a la amada iglesia, los que me alcanzan a escuchar, todo tiene su tiempo, mi hermano, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. A este hombre le llegó el momento de recibir la sanidad divina. Aleluya. Pero ¿qué sucedió con los apóstoles, hermano? Ellos fueron llevados también ante los gobernantes, porque la gente se llenaba de asombro. Eso no era normal en medio de ellos. Y usted mira el versículo 12, hermano. Aleluya. El versículo 12. Amén. ¿Está conmigo? Veamos el versículo 11. Dice la palabra: teniendo asidos a Pedro y a Juan, se los llevaron, hermano, por causa del milagro que la gente vio, porque eso se publicó. Llevaron a Pedro y a Juan y al cojo que había sido sanado. Todo el pueblo atónito concurrió a ellos. ¿A dónde? Al pórtico que se llamaba Salomón. El pórtico era un lugar, hermano, un lugar con techo, que era amplio, en donde la gente se iba a reunir a tener ciertas pláticas o ciertas discusiones. Entonces el apóstol Pedro y Juan fueron llevados a ese lugar, y naturalmente allí los estaban esperando, hermanos, para que ellos dieran cuenta qué había pasado con ese hombre. La gente no podía entender qué es lo que estaba pasando. Versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Pedro pregunta: ¿ustedes por qué se maravillan? Si esto es una obra de Dios, una obra del Espíritu Santo. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Amén. Pablo empezó a explicar y a decir, Pedro no recibió la gloria para él. Juan tampoco recibió la gloria para él. Ellos sabían que eso había sido directamente de parte de Dios. Y estaba explicando para que la gente entendiera que quien había hecho ese milagro y esa obra había sido Dios, a través de su Espíritu Santo, a través del don de fe que había en ellos. Amén. Por eso en el versículo 16 Pedro sigue explicando diciendo: y por la fe en su nombre
a este, señalando al que había sido cojo, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces, hermano, por eso necesitamos avivar el fuego del Espíritu Santo, iglesia. Yo estoy seguro que después de estas enseñanzas se va a avivar el fuego del Espíritu Santo, hermano, y usted va a ser consciente que Dios, a través de su Espíritu Santo, ha dado dones. ¿Se ha preguntado usted, hermano, cuál es el don que Dios le ha dado a usted? Hermano, lo está colocando en funcionamiento, está sirviendo, porque lo que acabamos de leer, cada uno ministre como buenos administradores el don que Dios te ha dado. No puedes sepultar, no puedes guardar el don que Dios te ha dado. Entonces el apóstol Pedro empezó a hablar y a decir que lo que ellos habían hecho no había sido por inspiración de ellos, sino que había sido de parte de Dios. Que Dios, a través del don de fe, había manifestado esa sanidad divina a ese hombre, que era cojo de nacimiento, hermano, era algo evidente. Nadie podía negarlo, la gente se asombraba. Unos decían, este no era el ciego, no era el cojo de nacimiento. Otros decían, a él se parece. Otros decían, no, es que él es. La gente no entiende, hermano, que Dios se manifiesta de muchas maneras y que para Dios no hay, no existe nada imposible. Amén. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Gloria al Señor. También podemos mirar otro ejemplo, hermano, para que entendamos mejor esto. Cómo opera el don de fe. Vamos a la Biblia nuevamente, hermano. Vamos a mirar la palabra de Dios. Hechos capítulo 20. Aquí nos dice la Escritura que el apóstol Pablo dice, despedida de Pablo en Troas. Pablo, en el capítulo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, podemos leer, hermano, por favor, el versículo 7 en adelante. Dice, visita y despedida de Pablo en Troas. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Oiga, hay hermanos que están mirando el reloj, pero es que el predicador está extendiendo ya media hora, están mirando el reloj y quieren salir corriendo. El discurso del Pablo se alargó tanto que iba a la medianoche y todavía no había terminado. Amén. ¿Cómo cambia la gente, no? Amén. La gente estaba extasiada escuchando la palabra del Señor. Nadie se preocupaba, hermano, por salir corriendo. A veces no se ha terminado el culto, ya hay gente en la calle despidiéndose, hermano. Este Pablo, este hombre de Dios, estaba disertando la palabra, hermano, y se alargó mucho, hablando mucho acerca de la palabra del Señor. ¿Qué sucedió, hermano? Siga leyendo conmigo. Pablo, que enseñaba habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Versículo 8. Y había muchas lámparas en aquel aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, la palabra Eutico, para que la apunte allí, hermano, significa hombre afortunado u hombre feliz. ¿Y sabe por qué se llama afortunado o feliz? Ya usted se va a dar cuenta por qué fue afortunado. Siga leyendo conmigo, hermano. Un hombre llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de sueño profundo. Hay quienes se duermen en la prédica. Este hombre le pasó lo mismo. Menos mal que eso no pasa aquí, aquí todos están despiertos. Pero este Eutico, hermano, este muchacho, al ver que Pablo se extendió, él se recostó hacia la ventana y se le olvidó que estaba en un tercer piso. Y se recostó hacia la ventana y se quedó roncando como esos hermanos que roncan mientras el pastor predica. Dice, un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido de sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¿Usted se imagina, hermano, la confusión que pasó en ese momento? Todo el mundo gritando, todo el mundo llorando, hermano, se les olvidó la inspiración. Yo creo que a Pablo lo dejaron solo, la gente salió corriendo. Yo trato de meterme en la escena, en el momento, hermano, la gente se olvidó lo que estaba pasando allí. Todo el mundo, yo me imagino los gritos, los lloros, hermano, la gente lamentándose, pero no se daban cuenta, hermano, que allí había un hombre que tenía el don de fe. No se daban cuenta que allí había un siervo del Señor, como en esta noche hay siervos del Señor, amén, que tienen el don de fe,
¿Qué sucedió, hermano? Este muchacho cayó muerto. La Biblia está dando fe de que este muchacho quedó muerto, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra del Señor? Entonces, versículo 10, descendió Pablo y se echó sobre él abrazándole y dijo: no os alarméis, pues está vivo. Amén. ¿Qué cree usted que pasó allí, hermano? Pues un milagro. ¿Y cómo se operó ese milagro? Por medio de la fe. Amén. El hombre cayó muerto. La Biblia está dando fe que había muerto. Pero luego Pablo, cuando se acomoda encima de él para transmitir el calor, inmediatamente dijo: no, no está muerto, él está vivo. Es decir, se activó el don de fe. ¿Se acuerdan lo que estamos leyendo antes? Que el don de fe, el don de fe es algo que no es del hombre, sino que es de Dios. Y se manifiesta en el momento que necesario. Entonces, en este momento había una necesidad, porque el muchacho, por dormilón, se quedó dormido en plena prédica, se cayó del tercer piso y muere. En el instante, hermano, pues allí estaba el apóstol Pablo. Descendió Pablo y se echó sobre él abrazándole diciendo: no se alarmen, pues él está vivo. Después, versículo 11, de haber subido y partido el pan, comió, habló largamente hasta el alba y salió. ¿Ah? Amén. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente ¿qué? Consolados. Estoy mostrándole estos ejemplos a la luz de la palabra del Señor, hermano, para que vean la importancia de los dones del Espíritu. Hermano, es necesario activar, es necesario creer, hermano. Cuando usted ha recibido el poder del Espíritu Santo, viene con los dones del Espíritu Santo. Dios ha repartido dones, dice, y dio dones a los hombres. Dios ha dado dones a los hombres, cada uno como Él quiso. Amén. Lo importante es que usted descubra cuál es el don que Dios le ha dado a través de su Espíritu Santo. Necesitamos esos dones en la iglesia. Digan amén. Necesitamos esos dones de la iglesia, hermano, para que el mundo incrédulo puedan creer que el Señor está con nosotros, para que el mundo que no cree puedan ver las maravillas del Señor. ¿Recuerda lo que pasó con el gobernador? No creyó porque vio la manifestación de Dios, hermano. ¿Usted cree que la gente que estaba con Pablo no creyeron al sermón de Pablo? Claro, cuando vieron ese milagro potentuoso, hermano, ellos pudieron creer. Para eso es que Dios se manifiesta, hermano. Amén. Se manifiesta para usar a sus siervos, para que a través del don del Espíritu Santo, hermano, pongamos en funcionamiento los dones. Qué bonita y buena es la palabra que estamos escuchando, nos está edificando y nos está instruyendo cada día, pues ese es el propósito de Dios, que podamos ser edificados por la eterna palabra del Señor. No te olvides de seguirnos los domingos a las 3 de la tarde, vamos transmitiendo esta predicación de la palabra del Señor. Un abrazo fuerte para todos y muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Señor, queremos ver tu gloria. Tenemos sed de tu presencia.